para efectos prácticos hablamos de cultura política para dar cuenta del comportamiento, de la conducta humana que en el escenario de la relación entre los seres libres define las formas de gobierno y autogobierno en tanto y cuanto hablemos de experiencias de representación política, es decir, aquellas que conducen a la elección libre o condicionada de quienes sean los gobernantes, quienes sean los mandatarios que dirigen los destinos de un Estado-nación o de un sistema o un orden político internacional, del modo como se ha conocido particularmente en la modernidad, luego que se hace la experiencia de la Sociedad de las Naciones. O, de otra parte, la experiencia de cómo construir ejercicios de autonomía entre iguales, como en efecto ha habido experiencias en el escenario también del siglo XX o de los finales del siglo XIX, con los autogobiernos de los espacios locales, municipales, que recuerda Hannah Arendt en los Estados Unidos de América, donde hay formas de cultura cívica, donde las propias comunidades eligen a sus gobernantes de manera directa y también los remueven en razón de sus no cumplimientos. La cultura política, como lo explicaba hace un momento, no es ni puede equipararse de modo exclusivo con las experiencias de democracia representativa. Y aquí quiero hacer una distinción tajante. Democracia representativa es una forma diluida de democracia, porque la experiencia original de democracia lo que supone es que esa colectividad, esa comunidad política, no tiene límites para el ejercicio de su potencia constituyente. En esa medida no hay delegación, no hay entrega a un uno, que puede ser un gobernante, pueden ser varios o puede ser una asamblea, sino que todos y cada uno de los componentes de esa colectividad tienen la capacidad, la posibilidad de interactuar de manera directa y resolver los problemas de carácter colectivo en un ejercicio de deliberación y al mismo tiempo de acción derivada de aquello que se resuelve. También hay cultura política en los llamados regímenes autoritarios, donde se conculcan de diferente forma y manera las posibilidades de la acción directa de las ciudadanías, la acción directa de las comunidades políticas, y se delegan en una autoridad, en un grupo o en una estructura de partido que cumple las funciones de representar válida o no válidamente al conjunto de las ciudadanías. Utilizamos en los ejercicios investigativos del grupo Presidencialismo y Participación un referente, un metro que nos parece muy útil para ejemplificarlo ante cualquier auditorio ciudadano, formado o no en los escenarios universitarios, que entre otras cosas no es un requisito ni un prerequisito para el ejercicio político y para ser reconocido como componente de una determinada cultura política. Ese escenario y esa referencia es la paz. Así que hemos hecho una categorización que es la siguiente. Hay un gran grupo
de colombianos y colombianas que se identifican con una paz que es la paz neoliberal, otros con la paz reaccionaria, otros con la paz subalterna y otros con la paz democrática. Cuando hablamos de la paz neoliberal, estamos refiriéndonos a aquellos colombianos y colombianas cuyo sentido común, cuya creencia asume que la fórmula corriente de ser gobernados es la única posible y, en un cierto sentido, la deseable. Esa está entronizada en los modelos de la sociedad patriarcal y el tipo de familia que la alimenta. Hay otro escenario que es el escenario de la cultura política que está expresada en los grupos y clases subalternas que han puesto en cuestión las formas de dominio, las formas de hegemonía de liberales y conservadores, repetidas hasta el cansancio a través de los frentes de clase en los que liberales y conservadores corrientemente controlaban la cultura política y definían quiénes eran los gobernantes. Esa experiencia empezó a quebrarse en parte en los años 80 y en la Constitución del 91, cuando se permitió que gobernadores, alcaldes y no solo el presidente de la República fueran electos de manera directa. Y obviamente esos espacios son relevantes en la medida en que se puedan romper las fórmulas de clientelismo y neoclientelismo fundadas, entre otras cosas, en las condiciones de desigualdad económica abismal que cualquier estudioso de la realidad colombiana, interna o externamente, conoce. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que para que la democracia subalterna pueda ejercitarse, tienen que haber un mínimo de condiciones de igualdad, promesa que se hizo constitucionalmente hace 31 años, cuando en el artículo 13 se decía que la igualdad fuera real y efectiva, era un acto que tenía que promover el Estado colombiano. Si lo miramos en torno a los índices que internacionalmente existen, pues el Estado colombiano y sus diferentes experiencias presidenciales han incumplido a cabalidad con este punto. El otro escenario es el escenario de la paz reaccionaria, donde la idea y la lógica es que aquellos que resisten, aquellos que rebelan, aquellos que desobedecen los cánones de un orden oligárquico, ellos y ellas son calificados de subversivos, son perseguidos, son tachados, son torturados, son desplazados, y esa condición dramática de la existencia colombiana acompaña lo que nosotros llamamos en la cotidianidad el modelo de la paz reaccionaria, que tuvo un respiro con el escenario del gobierno de Santos y los acuerdos de paz con las FARC-EP, acuerdos que, como todos los conocemos, no se cumplen, no le dan existencia a las condiciones reales para que la democracia y la paz florezcan, sino que lamentablemente buscan marchitarla con diferentes argumentos. Y la última es esa experiencia que pone en cuestión el sentido común dominante, acepta la pluralidad, acepta la autonomía, acepta la diferencia, propone ese amplísimo escenario de los 40 y tantos millones de colombianos, donde hay diferentes formas de vida, diferentes maneras de entender la convivencia y el relacionamiento entre sí y con el mundo. Esa es la paz democrática, esa es precisamente la que ha ido insinuándose y apareciendo en estos ejercicios de las votaciones del año 2018 y del año 2022, y ese recorrido virtuoso que arranca desde el 2002 hasta la fecha,
donde los diferentes grupos y clases subalternas han presentado públicamente sus aspiraciones, sus demandas y la realidad que vivimos, que es la de una profunda desigualdad social y económica que no encuentra razón de ser ni fundamento para mantenerse. Así que la cultura política, leída de esta manera, en últimas es también económica, es decir, supone que los ejercicios de representación y de dirección política no pueden olvidarse de cuáles son las condiciones de existencia de Colombia y en esa medida un programa de reformas efectivas no solamente es condición, sino necesidad para que en efecto accedamos cuando menos a una cultura política democrático representativa. Ha habido una realidad en Colombia en el escenario de la escuela a sus diferentes niveles que ha pretendido desarrollar los ejercicios de socialización a través del acto de educar, que en particular lo que busca es disciplinar los corazones, las mentes y los cuerpos, pero muy poco de pedagogía en el sentido de darle a esos seres humanos en formación la posibilidad de ejercitar su libertad y su creatividad, sin que, por supuesto, esto quiera decir que a lo que se invita a estos ciudadanos que hacen la experiencia de convertirse en los seres humanos adultos, un escenario de anarquía y de desorganización a plenitud, sino que la libertad y la creatividad posibilitarán o no ese proceso de construcción de esas reglas y esas normas que hacen posible la existencia de un modelo político distinto. Como esa realidad no ocurre, entonces lo que hay es una estructura que superpone una ciudadanía subordinada, una ciudadanía clientelista a un escenario de una ciudadanía consumista. Así que en esa milhoja de ciudadanía clientelista y ciudadanía consumista, el indilgarle a un individuo en particular responsabilidad es equivocar el horizonte que lo define, lo moldea y lo estructura, porque precisamente las relaciones en las que crece son las que es necesario transformar. Y lo estamos viendo, porque los ejercicios de resistencia, de cuestionamiento de los jóvenes, de las mujeres, de la diversidad y la diferencia sexual, de las minorías, así lo prueban y así lo muestran. Es fundamental entonces que el proceso de la cultura política se adecúe a ejercicios pedagógicos desde el arranque mismo de la experiencia familiar, en la medida en que este animal racional logra establecer su condición de sujeto social, ¿sí?, que es aleatoria en la medida en que puede ocurrir o no ocurrir, cuándo ocurre, y esas familias y el espacio en el que esas familias se mueven debe propiciar la familiaridad con el conjunto de los lenguajes y de las experiencias que le permiten descubrir su condición plural y singular. Esa condición plural, que quiere decir ver las diferentes formas y maneras de vivir sus congéneres, y esa condición singular que acompaña el proceso de individuación que debería en lo posible darse a plenitud en los términos de las opciones que la sociedad misma que lo acoge le ofrece. Y ahí se va construyendo entonces ese animal político, ese zoión politicón que aspira porque le permite de manera más plena
el ejercicio democrático, es decir, el tratamiento como igual y entre iguales, con las diferencias, con las cualidades que lo acompañan o la acompañan, y que al mismo tiempo, frente a los tabús y frente a los mitos, tenga la capacidad, a medida que va madurando, de descubrir esas enseñanzas en procesos de catarsis, es decir, de transformación, que se derivan del hecho de autoconocerse, de vivir la experiencia de la epimelía o la epimelía, es decir, el cuidado de sí mismo, ajeno a los ejercicios de imposición y de doblegamiento con los que generalmente las religiones hacen súbditos y fieles. Esa cultura, ese tipo de civilización, lleva por lo menos 2 siglos de haber mostrado su crisis y en esa medida la urgencia de acceder a la mayoría de edad. Pero esa mayoría de edad también está acompañada por la maduración del cuerpo, de la mente y del alma, ¿sí? Del alma en el sentido de descubrir esa condición constituyente que posibilita no solo el amor intelectual, sino el amor físico de un modo relativamente tranquilo y normal. En ese sentido, nos habilitamos realmente para construir una nueva experiencia del hacer político. Por eso, yo lo resumiría en la urgencia de una reforma intelectual, moral y educativa. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.